Le recuerdo, señor ministro, que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en 2 ocasiones, ambas veces vetadas por su Gobierno con argumentos como los que acaba de dar falsos. El primero de ellos, de índole económica, es que supone un aumento del crédito presupuestario. Esta es la nueva excusa del Partido Popular para vetar todas las iniciativas que no le conviene a su partido y, de hecho, lo utilizan de forma tan poco rigurosa que cuando se plantea la segunda iniciativa por parte del Parlamento se retira cualquier mención al rescate, solo se habla de transferencia y ustedes vuelven a justificar el veto en términos económicos, por cierto, con datos inflados y falsos. El segundo argumento que dan es recentralizador. Dicen que es intransferible porque es de interés general del Estado, igual que las autopistas catalanas y vascas transferidas. Le pregunto, ¿considera que somos menos? En definitiva, es que sus argumentos no se sostienen. Por eso presentamos un recurso de inconstitucionalidad a su veto. Volvimos a traer esta proposición de ley a la Cámara y le pregunto, ¿va a volver a vetar esa iniciativa? Aunque tampoco nos extrañaría porque Partido Popular y Audasa llevan años siendo el tándem del expolio en Galicia. De hecho, Audasa en este momento está fuera de control público y el Partido Popular se dedica a hacerle el trabajo sucio y a blanquear sus intereses dentro de la institución. Le doy 3 datos. Es la autopista de mayor plazo concesionario. Cuando pudieron acabar con una herencia que teníamos del franquismo, ustedes nos rehipotecaron hasta el 2048. Es de las autopistas más rentables con un 50% beneficio y en vez de exigir una reducción de ese margen nos mete 4 subidas de peaje este año. Es la que peor gestión tiene, con más reclamaciones y ustedes ¿qué hacen? Mirar para otro lado. En definitiva, lo que necesitamos es muy fácil, meter en cintura a la concesionaria y por eso pedimos la transferencia y la gratuidad. Y les recuerdo que cuando ustedes boicotean esta iniciativa por único miedo a perder una votación, se están cargando los principios democráticos, se están cargando el principio de autonomía del Parlamento gallego con la complicidad de Feijóo y reduciendo ambos parlamentos a una farsa. Y, de paso, tratan de ocultar el espectáculo bochornoso que tendrían que dar los diputados gallegos del Partido Popular en esta Cámara, teniendo que votar a favor de Audasa y en contra del pueblo gallego.